Buongiorno pueblo, bienvenidos a otro episodio y bienvenidos al canal. En el día de hoy les quería contar un poco la situación que sucedió el lunes y por qué no se jugó en el Parma Juventus y en los demás partidos de Serie A y qué quiere decir esto sobre la situación del calcio en Italia y por qué, en mi punto de vista, se cometió un error garrafal al posponer los partidos de la Serie A. Antes de empezar, obviamente, los invito a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan para que muchos otros juventini encuentren esta su casa en Pueblo Juve y esta comunidad pueda seguir creciendo. Así que empezando de lleno, y sé que el tópico de hoy va a ser un poquito espinoso y seguramente tocará las sensibilidades de varios de nosotros, pero como ustedes saben, imagino se habrán enterado, el día lunes amanecimos con la noticia de que el Papa Francisco había fallecido y por ende la Liga Serie A decidió suspender todos los partidos del día de hoy y posponerlos a una fecha en el momento que se mandó el anuncio, digamos, futura, ¿no? Sin específicamente decir cuál día. Después, durante el día, fuimos aprendiendo que se estaban considerando o el miércoles de esta misma semana o la próxima semana, la primera semana de mayo. Al final del día, antes de que se fueran todos a dormir, decidieron que los partidos se van a jugar el miércoles a las 6:30 horas locales. Esto dentro de Italia generó muchísimo furor y contención, también mucha enojo, ¿no? Dentro de muchísima gente, ya que no fue, digamos, un luto nacional en Italia. Y no voy a entrar en el mérito si debería o no ser, obviamente para los devotos, ¿no?, del catolicismo, el fallecimiento del Papa es un evento importante. No quiero entrar en eso en lo absoluto, solo que Italia como país pues no decidió hacer un luto nacional, por ende el resto de las actividades, tanto deportivas como de arte, como entretenimiento y mucho más, siguió su camino normal. Entonces la gran pregunta era, ¿por qué se para el calcio? Es más, hasta la Kings League jugó el lunes. Así que pues mucha gente preguntó, bueno, ¿y cuál es el propósito de esto? Además, para empeorar las cosas, se jugaron partidos durante Pascua, que al final del día, pues es uno de los ritos religiosos más importantes del catolicismo, y durante ese día sí se jugaron partidos, tanto sí que llegó la derrota del Inter bajo los pies de Orsolini, el que había sido una plusvalía ficticia de la Juventus, según esto, pero bueno, ese lo vacunó en el minuto 94 y poesía será. Habiendo dicho todo eso, pues obviamente la gente se cuestionó cuál era la situación y esto generó muchísimo furor dentro de las masas, ya que pues muchos decían es correcto cancelar el campeonato y jugarlo otro día y otros decían no tiene ningún sentido que no cancelen todo lo demás porque se tiene que ver afectado el campeonato, etcétera, etcétera. Y aquí yo les traigo mi punto de vista. Yo creo que aquí la Lega falla de forma clamorosa, no solamente a vista del mismo Papa, y ahorita les digo el porqué, sino también a los tifosi y el calcio en general. Primero que nada, falla al vista de Papa porque el Papa era un tipo de fútbol, ¿no? Si algo podemos estar todos de acuerdo es que el tipo le apasionaba muchísimo el fútbol. Lo hablaba mucho durante y antes de su papado. Siempre le daba la bienvenida a muchísimos futbolistas al Vaticano. Uno de ellos, que es la carátula de este video, Tevez, pero también muchísimos juventinos han pasado por ahí, Del Piero, Buffon, además de otros equipos, obviamente. eh, Cuando ganó Argentina el Mundial fue uno de los más felices. Siempre fue algo muy importante en la vida del Papa, el fútbol, pero al final del día era una persona que le apasionaba mucho este deporte. Por ende, y esto obviamente es una intuición mía, tú el día de su muerte cancelas el fútbol, yo creo que es literalmente lo opuesto que él hubiera querido, ¿no? Le hubiera querido que se celebrara ese deporte que tanto lo apasionó por tantos años, en especial porque pues abogaba que traía gente junta, ¿no? A celebrar un deporte. Por ende, tremenda cagada por parte de la Lega Serie A en ese particular. Por el otro lado, y una vez más nos comprueban que quienes llevan este deporte en Italia les importa de cero a nada los tifosi. O sea, nosotros no contamos en lo más mínimo. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque primero que nada se hace un partido en un lunes, ¿ok? Y no es solamente Parma Juve, hubo 4 partidos el día
el lunes que se tenían que jugar y al final se pospusieron para el miércoles. Eso quiere decir que hay para ese día ya hay toda una coordinación, tanto de los mismos clubes como los tifosi, para llegar a ese partido. Sí, los locales están ahí, para ellos pues no cambia mucho, pero hay muchísimo tifosi que viaja, especialmente para los partidos de la Juve. Hay muchísimos tifosi que viaja de todas partes de la República Italiana, que se coordinan, piden días libres, compran los boletos de autobús o de avión, o alquilan un carro junto con amigos. Y era gente que ya había llegado la noche anterior o estaba planeando llegar en la mañana a Parma para poder ver el partido y regresarse a su casa después. Llegan ahí, todo listo, y se encuentran con que ese día no va a haber partido, no saben qué día va a haber partido, y unas horas después se enteran que todo se mueve el miércoles. Bueno, mucha de esa gente no va a poder pedir otro día libre de trabajo para poder ir a ese partido. El dinero que gastó en el boleto y en el transporte, pues prácticamente lo perdió. Muy pocos podrán revender esas entradas, especialmente siendo visitantes, y no podrán ver el partido que estaban planeando ir a ver. Hablando de eso, los mismos clubes, en la misma Juventus, solo para darle un ejemplo, viaja a Parma el domingo, se queda en la noche en Parma, el lunes se da cuenta de que no va a haber partido, no sabe si va a haber partido pronto o no y decide regresarse a Turín el mismo lunes para después enterarse que el partido fue reagendado para el miércoles, lo cual quiere decir que el martes van a tener que volver a viajar a Parma, quedarse la noche en Parma y estar listos para el partido del miércoles. O sea, una cuestión totalmente ilógica que también afecta a la preparación y la concentración de los equipos. Por otro lado, hay equipos como la Lazio que se están quejando de que pusieron el partido en el miércoles porque el miércoles es supuestamente cuando se va a dar, digamos, permiso a la gente a que empiece a pasar a la Cámara, pagar sus últimos respetos hacia el Papa. Y el presidente de la Lazio, payaso que es, dice, bueno, nosotros somos un equipo de la capital, queremos ir a hacer eso justo el miércoles, y el miércoles nos ponen el partido. Entonces, no consultaron con ningún equipo qué día se tenía que ir a jugar, ni mucho menos. Y al final del día, lo que sufre es el deporte. El mismo deporte que, como dije hace un minuto, el mismo Papa habría querido que se jugara. Por ende, quedamos en esto y quedamos esperando qué es lo que va a pasar para el miércoles, si al final se juega o no. Parece todo que se apunta a que se va a jugar. La Juventus volverá a viajar el martes a Parma para preparar el partido. Y ahí es donde uno, bueno, empieza a especular. ¿Realmente habrá cambiado tanto entre un día y otro en cuanto para ir a jugar al partido? Bueno, por lo menos te da un par de días más donde Yildiz se puede recuperar del golpe que tenía en el muslo, pero no creo que haya otras recuperaciones por parte de Koop Miners. Obviamente es una lesión del tendón de Aquiles y eso no se va a mejorar de un día al otro. Bangula no fue ni siquiera convocado, por ende muy poco probable que lo sea esta vez también. Así que yo me imagino que estará más o menos la misma alineación y si no, pues pintará para una situación súper interesante, porque si Gilly recupera tiempo para jugar titular, quiere decir que sacas a Colomoni, le tienes que explicar a Colomoni cómo estaba a punto de jugar titular y de repente regresa Gildy y ya no juega titular. Mantienes la alineación como estaba, no arriesgas a Yildiz de cara a los siguientes partidos. Lo importante es que al final de la semana, por lo menos al final del miércoles, tendremos una tabla actualizada de lo que es la Serie A y la Juventus tiene una oportunidad para mantener ese cuarto puesto, pero como siempre en los partidos importantes, y esto obviamente pues era inesperado, no puede nunca llegar la Juventus tranquila y preparada para uno de estos partidos. Tiene que pasar algo que también cambie de parecer, y distraiga un poco la concentración de los chicos de cara a partido tan importante que en la tabla se está poniendo muy bueno con los resultados que hemos tenido últimamente. La competencia por este puesto de Champions League cada vez se pone más feroz y todavía faltan un par de juegos más importantísimos y encuentros directos que podrían realmente darnos a ver qué es lo que puede o no pasar. Así que bueno, chicos, los invito a que dejen su opinión. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se tenía que jugar el lunes de todas formas, también en honor al fallecimiento del Papa? ¿O se hizo bien en cancelar
el fútbol y realmente se tenía que cancelar toda actividad en Italia a causa del fallecimiento del Papa Francisco. Los leo y los invito a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, pero gracias. Chao.